No todo lo que parece bueno viene de Dios. El engaño se disfraza de luz, la mentira se oculta entre verdades y muchas personas caminan sin darse cuenta de las trampas que hay a su alrededor. Pero hay algo que cambia completamente la vida de quien lo posee, el don del discernimiento. Imagina poder reconocer cuando Dios te está hablando, percibir lo que otros no ven y distinguir entre la verdad y el engaño sin esfuerzo. Eso es lo que hace el discernimiento. No es una intuición cualquiera, sino un regalo espiritual que transforma la manera en que vives, decides y te relacionas con el mundo. Ahora bien, no todos tienen este don activado, pero aquí viene lo interesante. Existen señales que demuestran que Dios te ha dado discernimiento, aunque no lo hayas notado. Y si descubres que tienes algunas de estas señales, significa que tu vida está a punto de cambiar. En este video te revelaré las 7 señales de que posees el don del discernimiento. Algunas de ellas podrían sorprenderte, pero la última puede cambiarlo todo. Así que presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría confirmar algo que Dios ha estado despertando en ti por mucho tiempo. El discernimiento es un don espiritual que permite a una persona ver más allá de lo evidente. No es una simple intuición ni una percepción común, sino una capacidad otorgada por Dios para diferenciar el bien y el mal, la verdad y la mentira, lo divino y lo engañoso. En la Biblia, personajes como Moisés, Daniel y Samuel fueron dotados de este don, lo que les permitió tomar decisiones cruciales en su caminar con Dios. No se trata solo de conocimiento, sino de una conexión con Dios que abre los ojos del Espíritu. Este don no es algo que se adquiera por estudio o experiencia, sino una revelación divina. El Espíritu Santo lo concede a quienes están preparados para recibirlo. En la vida cotidiana, el discernimiento se manifiesta cuando una persona siente en su interior una advertencia sobre algo que parece bueno, pero en realidad no lo es. Es la sensibilidad espiritual que permite oír la voz de Dios y distinguir entre una atmósfera espiritual positiva o negativa. El discernimiento ha sido clave en la historia del pueblo de Dios. José, el hijo de Jacob, poseía una visión espiritual que le permitió interpretar sueños y prever el futuro, lo que lo llevó a salvar a Egipto de la hambruna. Este don no solo beneficia a quien lo tiene, sino que también sirve para guiar a otros en la voluntad de Dios. Es una misión divina que protege a la iglesia y a sus líderes espirituales. Muchas veces, quienes tienen el don del discernimiento sienten que ven cosas que otros no pueden percibir. Experimentan una especie de despertar espiritual que los hace notar señales que para el resto pasan desapercibidas. Esto puede generar una sensación de soledad, pues su visión espiritual no siempre es comprendida por quienes los rodean. Sin embargo, Dios los ha llamado para un propósito mayor. La Biblia enseña que el discernimiento es una herramienta de luz divina en medio de la oscuridad. Jesús mismo advirtió sobre falsos profetas y enseñanzas engañosas. Solo aquellos con discernimiento pueden identificar cuando algo parece ser de Dios, pero en realidad es un engaño del enemigo. Es una capacidad que permite discernir el mundo espiritual y tomar decisiones alineadas con el propósito de Dios. En la vida diaria, una persona con este don puede sentir en su interior cuando una conversación, una propuesta o incluso una relación están bajo una influencia negativa. Es un conocimiento espiritual que no se basa en lo que los ojos ven, sino en lo que el Espíritu Santo revela. Es una brújula que siempre apunta hacia la voluntad de Dios. El discernimiento no solo protege de peligros espirituales, sino que también es un don que ayuda a tomar decisiones sabias.
En la Biblia, el rey Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar, y el Señor le concedió discernimiento para juzgar con justicia. Gracias a este don, Salomón pudo distinguir entre la verdad y la mentira en asuntos complejos. A lo largo de la historia, grandes líderes espirituales han dependido del discernimiento para guiar al pueblo de Dios. Moisés supo cuándo debía actuar y cuándo debía esperar en Dios. Daniel discernió los tiempos y entendió las visiones de Dios. Samuel reconoció la voz de Dios cuando aún era un niño. El discernimiento fue clave en su llamado divino. El discernimiento no solo está reservado para profetas y líderes espirituales. En realidad, es una invitación universal para todos los hijos de Dios. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Dios desea que cada creyente tenga un entendimiento profundo de su voluntad y que pueda discernir lo que viene de Él y lo que no. En la vida moderna, donde hay tantas voces compitiendo por nuestra atención, el discernimiento se vuelve más esencial que nunca. Nos ayuda a identificar lo que es verdadero y lo que es una distracción. En un mundo lleno de información, opiniones y engaños disfrazados de verdad, solo aquellos que desarrollan el discernimiento podrán caminar en la luz de Dios sin ser desviados. El discernimiento se fortalece a través de la oración, la fe y la conexión con Dios. Quienes buscan este don deben estar dispuestos a escuchar a Dios y a obedecer su voz. No se trata solo de percibir lo que es correcto, sino de actuar conforme a ello. Dios no da discernimiento para que sea ignorado, sino para que se use con valentía y sabiduría. Una de las formas en que Dios confirma el discernimiento en una persona es a través de sus líderes espirituales. Muchas veces, pastores, profetas y mentores cristianos reconocen este don en alguien y lo animan a desarrollarlo. Esto es importante porque el discernimiento no solo es un don individual, sino que también es una herramienta para servir a la Iglesia y al cuerpo de Cristo. Jesús mismo operaba en el más alto nivel de discernimiento. Sabía quiénes eran sinceros y quiénes tenían intenciones ocultas. Cuando los fariseos intentaban engañarlo, Jesús discernía sus corazones y respondía con sabiduría. También veía más allá de la apariencia de las personas y reconocía su fe genuina o su falta de ella. El discernimiento no debe usarse para juzgar a otros de manera superficial, sino para traer luz y dirección divina. Una persona con discernimiento no señala con dureza los errores ajenos, sino que actúa con amor y compasión, guiando a otros hacia la verdad. Dios no da discernimiento para condenar, sino para traer transformación y restauración. En la vida de oración, el discernimiento ayuda a identificar señales espirituales que indican la dirección que Dios quiere que tomemos. Muchos creyentes han sentido un fuerte impulso en su espíritu al tomar una decisión, y más tarde han descubierto que era Dios guiándolos. A veces, Dios habla a través de la intuición espiritual cuando las palabras no son necesarias. Este don es fundamental en tiempos de crisis. Cuando las circunstancias son inciertas, el discernimiento es la brújula que apunta hacia la voluntad de Dios. En momentos de duda, cuando el camino parece borroso, el discernimiento trae claridad y paz. Es una herramienta de supervivencia espiritual en un mundo lleno de confusión. Al final, el discernimiento es más que un don. Es un llamado a caminar en sensibilidad a la voz de Dios. No se trata solo de percibir la verdad, sino de vivir conforme a ella. Dios sigue buscando personas que estén dispuestas a desarrollar este don y usarlo para cumplir su propósito en la tierra. Y cuando una persona empieza a desear profundamente este don, algo comienza a cambiar en su interior.
Porque ese deseo profundo no es casualidad, sino una señal de que Dios está despertando algo dentro de ella. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. El discernimiento no llega por casualidad. Aquellos que poseen este don espiritual sienten un deseo profundo e inexplicable de conocer más sobre el mundo espiritual. Es como una llamada interna, una inquietud que no pueden ignorar. No se trata de una mera curiosidad, sino de un llamado divino que los impulsa a buscar respuestas más allá de lo natural. Este anhelo es la primera señal de que Dios está despertando el discernimiento en su vida. Quienes experimentan este deseo comienzan a hacerse preguntas que otros nunca considerarían. ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios de mis propios pensamientos? ¿Cómo sé si algo es de Dios o una distracción? Estas preguntas no surgen al azar, sino que son un indicio de que el Espíritu Santo está activando algo en su interior. La Biblia muestra muchos ejemplos de personas que sintieron esta inquietud espiritual antes de recibir un gran llamado. Samuel, siendo solo un niño, sintió un impulso interno al escuchar su nombre en la noche. Daniel ansiaba entender las visiones de Dios. Moisés buscó la verdad antes de encontrarse con la zarza ardiente. Todos ellos experimentaron ese anhelo sobrenatural antes de recibir una revelación divina. Cuando Dios quiere darle a alguien un don, primero planta en su corazón el deseo de buscarlo. Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. Si alguien siente un fuerte deseo de entender las cosas espirituales, es porque Dios está preparando su vida para algo mayor. No es una simple emoción pasajera, sino una señal espiritual. Este deseo por el discernimiento se manifiesta de varias formas. Algunos sienten un interés repentino en temas espirituales, mientras que otros comienzan a notar patrones en los eventos de su vida. Hay quienes se sienten atraídos por las Escrituras y descubren que ciertos pasajes parecen hablarles directamente. Todo esto indica que Dios está guiándolos hacia una conexión más profunda con Él. Cuando alguien tiene este deseo ardiente en su interior, no puede ignorarlo. Puede intentar distraerse con otras cosas, pero en su corazón sigue sintiendo que hay algo más. Es como una sed espiritual que no se sacia con nada terrenal. Esta sensación es una invitación de Dios para buscarlo en oración, en la Biblia y en su presencia. Muchos creyentes han compartido que este deseo por el discernimiento surgió en momentos de crisis o transición. A veces, Dios permite situaciones difíciles para despertar el interés en lo espiritual. En esos momentos, la persona empieza a notar cosas que antes ignoraba, señales, coincidencias, sensaciones inexplicables. Es el inicio de un despertar espiritual. La Biblia dice que si alguien anhela algo de Dios, debe pedirlo con fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Quien tiene este deseo profundo no debe ignorarlo, sino buscar a Dios con todo su corazón. Él mismo ha puesto esa inquietud para que la persona se acerque más a su presencia. En el mundo natural, cuando alguien descubre un talento o pasión, lo desarrolla con esfuerzo. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Aquellos que sienten el llamado al discernimiento deben cultivarlo a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con Dios. La fe no es solo un sentimiento, sino una acción.
Algunas personas pueden experimentar resistencia interna al darse cuenta de este deseo. Pueden pensar, tal vez esto es solo una idea mía, no sé si estoy preparado para esto o ¿por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, cuando Dios llama, capacita. Nadie es digno por sí mismo, pero Dios elige a quienes están dispuestos a responder a su voz. El anhelo por lo espiritual es una característica que ha acompañado a los profetas y líderes espirituales a lo largo de la historia. Daniel, por ejemplo, tenía un deseo ardiente de entender las visiones de Dios. Su búsqueda incesante lo llevó a recibir revelaciones impresionantes sobre el futuro. Este mismo patrón se repite en la vida de quienes son llamados al discernimiento. A veces, este deseo por el discernimiento puede hacer que la persona se sienta diferente a los demás. Puede notar que las conversaciones triviales ya no le interesan tanto, que busca respuestas más profundas y que siente una necesidad de estar en la presencia de Dios más que antes. Esto no es una casualidad, sino una señal clara del despertar del don. Este anhelo también puede ser confirmado por otras personas. Dios muchas veces usa a líderes espirituales para reconocer y validar este llamado en alguien. Un pastor, un mentor o incluso un amigo en la fe pueden notar esta búsqueda intensa y animar a la persona a seguir profundizando en su relación con Dios. El discernimiento es un arma poderosa en la vida cristiana. Protege contra el engaño, guía en la toma de decisiones y fortalece la fe. Por eso, Satanás trata de apagar este deseo en las personas. Muchas veces, cuando alguien comienza a buscar discernimiento, enfrenta distracciones, dudas y oposición. Pero esta es precisamente la señal de que está en el camino correcto. Jesús dijo, «Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Si alguien siente este deseo dentro de sí, debe saber que es Dios mismo quien lo está llamando. No es casualidad, es una invitación a algo mayor. Dios no despierta un anhelo en vano. Él tiene un propósito divino detrás de cada búsqueda sincera. El deseo por el discernimiento es solo el primer paso. Una vez que la persona comienza a desarrollarlo, algo increíble sucede. Su amor por la presencia de Dios se intensifica. Descubre que cuanto más se acerca a Dios, más claridad recibe. Y es en ese momento cuando experimenta algo aún más profundo. Quienes poseen el don del discernimiento experimentan un deseo profundo de estar en la presencia de Dios. No es solo una práctica religiosa o una rutina espiritual, sino una necesidad vital. Cuando están en oración, adoración o meditación en la palabra de Dios, sienten una paz que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Es como si el mundo desapareciera y solo quedara Dios y su amor infinito. Este amor por la presencia de Dios es una señal clara de que el Espíritu Santo está activando un discernimiento más profundo en la persona. La Biblia dice, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Santiago 4:8. Cuanto más alguien busca a Dios, más aumenta su capacidad de discernir su voz y su voluntad. Es un ciclo divino en el que el deseo por Dios se convierte en la fuente de sabiduría y discernimiento. El discernimiento no se trata solo de ver la verdad y el error, sino de estar tan cerca de Dios que cualquier cosa que no sea de Él se vuelva evidente. Cuando una persona se sumerge en la presencia de Dios, su espíritu se vuelve más sensible. Puede reconocer cuando un ambiente está cargado espiritualmente, cuando una conversación está llena de luz o de engaño, y cuando Dios le está hablando en lo más profundo de su corazón. Este amor por la presencia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Algunos sienten una necesidad constante de orar y buscar comunión con el Señor. Otros descubren que el tiempo de adoración se convierte en su momento favorito del día.
Algunos encuentran un gozo inexplicable en leer la Biblia, como si cada versículo hablara directamente a su alma. Todo esto indica que Dios está despertando su visión espiritual. La Biblia nos muestra que los grandes hombres de Dios eran conocidos por su amor por la presencia divina. Moisés no daba un solo paso sin la dirección de Dios. Daniel oraba 3 veces al día sin importar la persecución. Samuel aprendió desde joven a escuchar la voz de Dios. Ellos no solo tenían discernimiento, sino que amaban tanto la presencia de Dios que dependían de ella para todo. Cuando alguien desarrolla este amor por la presencia de Dios, comienza a notar algo curioso. Lo que antes le llamaba la atención en el mundo ya no le atrae tanto. La música secular, las conversaciones sin sentido, las distracciones innecesarias pierden su brillo. No porque alguien le haya impuesto reglas, sino porque ha encontrado algo infinitamente más valioso en la presencia de Dios. Este amor por la presencia de Dios también se traduce en una mayor sensibilidad a lo que agrada y desagrada al Señor. Una persona con discernimiento ya no puede tolerar la hipocresía espiritual ni las falsedades disfrazadas de verdad. Siente un profundo deseo de vivir en santidad y comunión con Dios. Su espíritu se alinea con el corazón de Dios y su conciencia espiritual se agudiza. Uno de los ejemplos más poderosos de esto en la Biblia es el del rey David. Su amor por la presencia de Dios era tan grande que escribió: «Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos». Salmo 84:10. Para David, estar con Dios valía más que cualquier riqueza o éxito. Esta pasión por la presencia divina es la que llevó a David a tener una relación única con Dios y un discernimiento que lo guió en muchas decisiones. Cuando alguien desarrolla esta sensibilidad espiritual, comienza a reconocer la voz de Dios de manera más clara. Ya no depende solo de señales externas, sino que experimenta una conexión divina que le permite recibir dirección en su interior. Puede sentir cuando Dios le está dando paz sobre una decisión, cuando le está advirtiendo sobre un peligro y cuando le está confirmando un camino a seguir. A lo largo de la historia, muchos líderes espirituales han hablado de esta sensación de atracción hacia la presencia de Dios. Es como un imán espiritual que los llama una y otra vez a buscar más. Cuanto más se sumergen en Dios, más desean conocerlo. Y es en este proceso donde el discernimiento se agudiza y se convierte en una brújula confiable para la vida. Este amor por la presencia de Dios también se nota en la manera en que la persona reacciona a los momentos de adoración. Algunos sienten que el tiempo pasa rápido cuando están en la iglesia o en oración. Otros experimentan un gozo inexplicable cuando alaban a Dios. Es como si su espíritu supiera que ha encontrado su verdadero hogar. Las personas con discernimiento espiritual también pueden notar la diferencia en los ambientes. Cuando un lugar está cargado con la presencia de Dios, lo sienten de inmediato, se llenan de paz, gozo y claridad. En contraste, cuando un ambiente está espiritualmente contaminado, su espíritu se inquieta. No porque sean supersticiosos, sino porque el Espíritu Santo en ellos les advierte. El amor por la presencia de Dios también lleva a una transformación personal. Cuanto más alguien pasa tiempo con Dios, más su carácter es moldeado a la imagen de Cristo. Sus pensamientos cambian, sus emociones se estabilizan y su percepción del mundo se transforma. Esto es parte del proceso de maduración espiritual que Dios quiere hacer en aquellos que tienen el don del discernimiento. Pero este amor por la presencia de Dios no siempre es comprendido por los demás. Muchas personas que comienzan a experimentar esta conexión sobrenatural pueden sentirse solas o incomprendidas. A veces, incluso sus propios amigos o familiares no entienden por qué pasan tanto tiempo en oración
¿O por qué se han vuelto más selectivos con lo que ven y escuchan? Sin embargo, esto es una señal de que están creciendo espiritualmente. Jesús mismo experimentó esta separación con el mundo. Se apartaba constantemente para estar en comunión con el Padre, incluso cuando sus discípulos no entendían por qué lo hacía. Su relación con Dios era su mayor prioridad, y eso le permitió actuar con sabiduría y discernimiento en cada situación. Cuando una persona experimenta este amor por la presencia de Dios, comienza a entender que todo en la vida fluye desde esa relación. No necesita forzar las cosas ni depender de su propio entendimiento. El discernimiento se vuelve natural, porque su espíritu está alineado con el Espíritu Santo. Pero hay algo más. Aquellos que aman la presencia de Dios no solo perciben su gloria, sino que también desarrollan una sensibilidad especial a la atmósfera espiritual que los rodea. Comienzan a notar cuando un lugar o una persona emana paz y luz, y cuando hay algo que no está en armonía con Dios. Este es el siguiente nivel del discernimiento. Las personas con el don del discernimiento tienen una sensibilidad espiritual que les permite percibir la atmósfera espiritual de los lugares y las personas. No se trata de superstición ni de emociones humanas, sino de una intuición sobrenatural que proviene del Espíritu Santo. Es como si su espíritu pudiera sentir cuando algo está en armonía con Dios o cuando hay una influencia negativa operando en el ambiente. Este tipo de percepción no es algo que se pueda aprender en libros ni desarrollar por esfuerzo humano. Es un don espiritual que se manifiesta de manera natural en quienes han sido llamados a un nivel más profundo de conexión divina. La Biblia muestra ejemplos de personas que podían discernir atmósferas espirituales y actuar en consecuencia. Uno de los casos más claros es el de Daniel. Cuando fue llevado a Babilonia, pudo notar que la atmósfera estaba llena de idolatría y corrupción. A pesar de estar rodeado de un entorno opresivo, mantuvo su integridad porque sabía distinguir la diferencia entre la verdad de Dios y la falsedad del sistema babilónico. Gracias a este discernimiento, Dios le dio sabiduría y revelaciones divinas que lo hicieron destacar entre los sabios del reino. Aquellos que poseen esta sensibilidad espiritual pueden notar cuando un ambiente está cargado con la presencia de Dios o cuando hay una perturbación espiritual. A veces, al entrar en una casa, en una reunión o en un lugar, sienten paz y gozo. En otras ocasiones, perciben inquietud, opresión o una sensación de que algo no está bien. Esto es porque su conciencia espiritual está entrenada para detectar lo que no es visible a simple vista. Este don también se manifiesta con respecto a las personas. Alguien con discernimiento puede sentir cuando una persona tiene una luz especial y está alineada con Dios. Pero también puede notar cuando alguien está operando bajo una influencia negativa, aunque sus palabras y apariencia parezcan normales. Jesús mismo tenía esta capacidad. En muchas ocasiones, los fariseos lo elogiaban con palabras amables, pero él discernía sus verdaderas intenciones y los confrontaba con la verdad. Es importante entender que esta sensibilidad espiritual no está basada en emociones humanas. No es lo mismo sentir incomodidad con alguien por razones personales que tener una advertencia en el espíritu. La diferencia está en que el discernimiento viene acompañado de una confirmación en el espíritu y muchas veces de señales espirituales que refuerzan la percepción. El apóstol Pablo también experimentó esto. En Hechos 16:18, una joven con un espíritu de adivinación seguía a Pablo y sus compañeros diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Aunque sus palabras eran aparentemente correctas, Pablo discernió que había un espíritu maligno en ella y la reprendió en el nombre de Jesús.
Este es un ejemplo claro de cómo el discernimiento permite detectar lo que está oculto detrás de las apariencias. En la vida cotidiana, muchas personas han experimentado esta sensibilidad a la atmósfera espiritual sin siquiera darse cuenta de que es un don de Dios. Tal vez han entrado a un lugar y han sentido una opresión inexplicable, o han conocido a alguien y han percibido una inquietud en su espíritu sin saber por qué. Es posible que hayan estado en una conversación y hayan sentido que algo no encajaba, aunque no pudieran explicarlo con palabras. Todo esto son señales de que Dios está activando su discernimiento. Las personas con este don no siempre son comprendidas por los demás. Pueden decir, no sé por qué, pero siento que debemos tener cuidado con esto. O, este lugar no me transmite paz. A menudo, quienes los rodean no entienden su percepción y pueden incluso ignorar sus advertencias. Sin embargo, con el tiempo, muchos se dan cuenta de que su intuición espiritual era correcta. Esta sensibilidad espiritual no solo sirve para advertir sobre peligros, sino también para reconocer atmósferas cargadas de la presencia de Dios. Quienes tienen discernimiento pueden sentir cuando un lugar está lleno de la gloria de Dios, cuando una oración ha abierto los cielos, o cuando hay un mover especial del Espíritu Santo. Es como si su espíritu estuviera sintonizado con la frecuencia del cielo. En momentos de guerra espiritual, este don se vuelve especialmente crucial. Quienes poseen discernimiento pueden notar ataques espirituales antes de que se manifiesten en lo natural. Pueden percibir cuando hay una opresión sobre alguien, cuando una persona necesita liberación o cuando es necesario levantar oración para cambiar la atmósfera. Esto es parte de la batalla espiritual en la que todos los creyentes están involucrados, aunque no siempre sean conscientes de ello. Esta capacidad también se desarrolla con el tiempo. Cuanto más una persona busca la presencia de Dios y se llena de su palabra, más afina su percepción espiritual. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. Cuando alguien camina en intimidad con Dios, su capacidad de discernir el mundo espiritual se fortalece y se vuelve más precisa. En algunos casos, esta sensibilidad a la atmósfera espiritual puede ser abrumadora. Algunas personas sienten un peso en su espíritu cuando detectan algo negativo o se sienten incómodas sin entender por qué. En estos momentos, lo mejor que pueden hacer es orar y pedir dirección a Dios. Él no revela estas cosas para causar miedo, sino para que la persona pueda actuar con sabiduría y autoridad espiritual. Uno de los mayores desafíos para quienes tienen este don es aprender a manejarlo correctamente. No se trata de usarlo para criticar o juzgar a los demás, sino para traer luz y orientación divina. Dios no revela cosas para generar temor, sino para que aquellos con discernimiento sean instrumentos de su voluntad y puedan interceder, proteger y guiar a otros. En la vida de Jesús vemos este equilibrio perfecto. Él discernía los corazones, pero nunca usó su percepción para condenar a alguien sin propósito. Siempre buscaba redimir, restaurar y traer claridad a la vida de las personas. Ese es el propósito del discernimiento, iluminar lo que está oculto para que la verdad de Dios prevalezca. Cuando una persona comienza a experimentar esta sensibilidad a la atmósfera espiritual, puede notar que su relación con Dios cambia. Su oración se vuelve más profunda, su percepción más clara y su deseo de estar en la presencia de Dios aumenta. Es el inicio de una transformación espiritual que la llevará a un nivel de visión y entendimiento más alto. Pero hay algo más. Quienes poseen esta sensibilidad espiritual muchas veces se sienten diferentes a los demás. No siempre encajan en grupos grandes, ni pueden ignorar lo que perciben en su espíritu. Es como si estuvieran viendo algo que otros no pueden ver.
Las personas con el don del discernimiento a menudo se sienten diferentes a los demás, no porque sean superiores o especiales, sino porque su sensibilidad espiritual los hace percibir cosas que otros no notan. Esto puede generar un sentimiento de soledad o incomprensión, como si estuvieran viendo el mundo con otros ojos. Desde pequeños, muchos de los que tienen este don sienten que no encajan completamente en su entorno. Mientras otros viven distraídos con lo material, ellos sienten un llamado interno hacia lo espiritual. Se cuestionan cosas que otros aceptan sin problema. Sienten una inquietud que no pueden explicar y a menudo perciben realidades invisibles que los rodean. Este sentimiento de ser diferente no es nuevo. La Biblia está llena de historias de personas que fueron apartadas por Dios y por esa razón no encajaban en el mundo. Moisés fue criado como príncipe en Egipto, pero su espíritu nunca se sintió en casa allí. Daniel vivió en Babilonia, pero nunca se contaminó con su cultura. José fue rechazado por sus hermanos porque tenía sueños y visiones de Dios. Todos ellos fueron considerados extraños por quienes los rodeaban, pero en realidad Dios los estaba preparando para algo mayor. Cuando alguien posee discernimiento, muchas veces se siente solo, incluso en medio de multitudes. Puede estar rodeado de personas, pero percibe que su espíritu no se alinea con lo que los demás buscan. Puede notar cuando una conversación es vacía o cuando las prioridades de otros no coinciden con lo que Dios le ha mostrado. Esto puede hacer que, en algunos momentos, se sienta aislado. Este sentimiento no significa que algo esté mal con la persona. Al contrario, es una señal de que Dios la está apartando para su propósito. Jesús mismo dijo: «No sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Juan 17:16. Cuando alguien comienza a sentir que no encaja, es porque Dios está preparando su vida para algo más grande. Es común que quienes tienen este don sientan que su manera de ver la vida es diferente. Mientras otros toman decisiones basadas en lógica o emociones, ellos tienen una intuición espiritual que los guía de manera distinta. A veces, saben que deben evitar ciertos caminos o personas sin una razón aparente. Pero más tarde, se dan cuenta de que Dios les estaba mostrando algo que los demás no podían ver. Este sentimiento de ser diferente también se manifiesta en los intereses y prioridades de la persona. Mientras otros se preocupan solo por lo material, quienes tienen discernimiento sienten un deseo profundo de buscar a Dios. Sienten que su espíritu anhela más, que hay algo dentro de ellos que no se satisface con lo que el mundo ofrece. A veces, este sentimiento puede traer desafíos. Puede ser difícil explicar por qué ciertas cosas no les parecen correctas o por qué sienten un peso espiritual en situaciones que otros consideran normales. Pueden ser malinterpretados, juzgados o incluso rechazados por sus propias familias o amigos. Sin embargo, esto es parte del proceso de formación espiritual que Dios permite para fortalecerlos. La vida de los profetas y líderes espirituales en la Biblia es un testimonio claro de esta diferencia. Elías fue perseguido por decir la verdad. Jeremías fue llamado el profeta llorón porque nadie quería escuchar sus advertencias. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto porque su misión no encajaba con la sociedad. Todos ellos fueron vistos como extraños, pero Dios los usó poderosamente. Este sentimiento de ser diferente no es una carga, sino una señal de llamado divino. Dios no aparta a alguien sin razón. Cuando Él despierta el discernimiento en una persona, también le da una misión divina que requiere estar más conectado con lo espiritual que con lo terrenal. Aunque a veces duela no encajar, este es un recordatorio de que nuestra verdadera identidad está en Dios, no en el mundo. Sin embargo, esto no significa que quienes tienen discernimiento deban vivir aislados o distantes de todos.
Dios los ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. No están solos en su caminar. Aunque el mundo no los entienda, Dios siempre les rodea con personas que también han sido llamadas a caminar en discernimiento y sensibilidad espiritual. Muchos creyentes han experimentado la sensación de que su camino espiritual es más difícil que el de los demás. Ven a otros disfrutar sin preocupaciones mientras ellos sienten un peso en su espíritu por lo que sucede a su alrededor. Esto no es casualidad, sino una señal de que están viendo lo que otros no pueden ver. El discernimiento no es solo un don, sino también una responsabilidad. Aquellos que lo poseen son llamados a ser atentos, a interceder y a buscar la voluntad de Dios. No pueden ignorar lo que ven, ni pueden conformarse con lo que el mundo ofrece. Su vida está diseñada para marcar la diferencia y para ser usados por Dios en tiempos clave. Este sentimiento de ser diferente también se relaciona con la sensibilidad espiritual. Aquellos que tienen discernimiento pueden notar cuando alguien está cargado emocionalmente, aunque no lo diga. Pueden sentir cuando una persona está luchando espiritualmente, aunque sonría. Todo esto forma parte del don que Dios les ha dado para servir y guiar a otros en el camino de la fe. A veces, la incomodidad de sentirse diferente puede llevar a la persona a cuestionarse. Puede preguntarse, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser como los demás y simplemente ignorar estas cosas? Pero la realidad es que Dios los ha diseñado con un propósito especial. No están llamados a vivir en conformidad con el mundo, sino a ser agentes de transformación. Jesús mismo dijo, «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo 5:14. Y una luz no puede ocultarse, sino que está destinada a brillar. Aquellos que sienten que son diferentes deben recordar que Dios no los ha hecho así por accidente, sino porque tiene un propósito con ellos. Su discernimiento no es un error, sino una herramienta para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Pero hay algo más. No solo se sienten diferentes, también tienen una característica única. Pueden reconocer la voz de Dios de una manera especial. Pueden notar cuando Dios les está hablando, ya sea a través de pensamientos, intuiciones o señales en su camino. Este es el siguiente nivel del discernimiento. Las personas con el don del discernimiento tienen una capacidad única. Pueden oír la voz de Dios con claridad. No necesariamente como un sonido audible, sino a través de pensamientos, impresiones en su espíritu, sueños y confirmaciones divinas. Es una intuición espiritual que les permite saber cuándo Dios les está hablando y cuándo es simplemente su mente o emociones. Desde tiempos bíblicos, Dios ha hablado a su pueblo de diferentes maneras. Samuel, cuando era niño, escuchó la voz de Dios llamándolo en la noche. Moisés oyó a Dios hablarle desde la zarza ardiente. Daniel recibió revelaciones divinas en sueños y visiones. Todos ellos desarrollaron una relación con Dios tan profunda que podían reconocer cuando Él les hablaba. Escuchar la voz de Dios no es algo reservado solo para profetas o líderes espirituales. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. Esto significa que cualquier persona que tenga una relación con Dios puede aprender a discernir su voz. El problema es que muchas veces hay demasiado ruido en la vida y las personas no están atentas a lo que Dios está diciendo. Quienes tienen el don del discernimiento desarrollan una sensibilidad espiritual que les permite distinguir entre la voz de Dios, la voz de sus propios pensamientos y la voz del enemigo. A veces, esto ocurre como una fuerte convicción en el espíritu. Otras veces, es como una paz profunda que confirma una decisión. También puede ser una advertencia interna que les indica que algo no está bien.
Esta capacidad de escuchar la voz de Dios es clave en la toma de decisiones. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios guió a su pueblo hablándoles de diversas formas. José, el esposo de María, recibió advertencias en sueños. Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo en su misión. Elías escuchó a Dios en un susurro suave. Dios sigue hablando hoy de maneras similares, pero no todos tienen el entendimiento espiritual para escucharlo. Una de las señales de que alguien está desarrollando el don del discernimiento es que empieza a recibir señales divinas en momentos clave. Puede ser un versículo que aparece justo cuando lo necesita, un mensaje en una predicación que responde a su oración o una impresión fuerte en el espíritu sobre algo que debe hacer o evitar. Esto no es casualidad, sino una señal de que Dios está guiando su vida. El desafío para quienes tienen esta sensibilidad es aprender a distinguir entre la voz de Dios y sus propios pensamientos. No todo lo que sentimos o pensamos viene de Dios. Es por eso que la Biblia nos da una clave. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Cada impresión espiritual debe ser confirmada con la palabra de Dios, la oración y la paz interior. Esta sensibilidad a la voz de Dios también se manifiesta en situaciones cotidianas. Quienes tienen este don a menudo sienten en su interior una advertencia antes de tomar una mala decisión. Pueden percibir cuando alguien no es completamente sincero o cuando una oportunidad que parece buena no viene de Dios. Es como si el Espíritu Santo les diera señales internas que los protegen de tomar el camino equivocado. Muchos creyentes han tenido la experiencia de sentir una inquietud en su espíritu antes de hacer algo, solo para descubrir después que evitaron un problema mayor. Esto es parte del discernimiento. Dios habla a través de su Espíritu para advertir, guiar y fortalecer a sus hijos. La clave está en aprender a reconocer esas señales y obedecerlas. El profeta Elías nos da un ejemplo poderoso de cómo funciona la voz de Dios. En 1 Reyes 19, Elías esperaba escuchar a Dios en un gran viento, en un terremoto y en un fuego, pero Dios le habló en un susurro apacible. Esto nos enseña que la voz de Dios no siempre es ruidosa ni dramática. Muchas veces es una impresión suave en el corazón, una paz inexplicable o una confirmación en la Biblia. Cuando alguien desarrolla esta sensibilidad espiritual, comienza a darse cuenta de que Dios le habla más de lo que imaginaba. La diferencia es que ahora tiene la capacidad de reconocerlo. Se vuelve más atento a los detalles, a los pensamientos repentinos que parecen venir de la nada y a las impresiones en su espíritu que lo dirigen en un camino de sabiduría y entendimiento. A veces, Dios también usa a otras personas para confirmar su mensaje. Puede enviar un líder espiritual, un amigo en la fe, o incluso alguien inesperado para hablarle a la persona sobre algo que ya sentía en su espíritu. Esto es parte del proceso de confirmación divina que ayuda a fortalecer el discernimiento. Una de las maneras en que esta sensibilidad se manifiesta es a través de los sueños. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios habló a través de sueños proféticos. José, Daniel y Samuel recibieron instrucciones divinas mientras dormían. Incluso hoy, muchas personas con discernimiento han experimentado sueños donde Dios les revela cosas antes de que sucedan. Pero este don no solo sirve para recibir dirección personal, también es una herramienta para ayudar a otros. Muchas veces, quienes tienen discernimiento sienten un peso en su corazón por alguien sin razón aparente. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un desconocido. Esto es Dios llamándolos a interceder por esa persona, a orar y a estar atentos a lo que Él quiere hacer. Escuchar la voz de Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Cuando Dios le habla a alguien, espera que esa persona actúe en obediencia.
Muchas veces el discernimiento requiere valentía porque puede significar tomar decisiones impopulares o ir en contra de la corriente. Sin embargo, la recompensa es grande. Una vida guiada por Dios, llena de propósito y dirección clara. Cuanto más alguien se acerca a Dios, más claro se vuelve su discernimiento. La oración, el estudio de la Biblia y la comunión con el Espíritu Santo son esenciales para afinar la capacidad de reconocer la voz de Dios. No se trata de magia ni de misticismo, sino de una relación viva y real con el Creador. Pero hay algo más. Esta sensibilidad a la voz de Dios a menudo es confirmada por líderes espirituales. Muchos pastores, profetas y mentores cristianos han reconocido el don del discernimiento en otros y los han animado a desarrollarlo. Esta validación externa es clave porque ayuda a la persona a confirmar que lo que percibe es real y viene de Dios. Y cuando alguien empieza a recibir confirmaciones de que tiene este don, algo cambia. Ya no es solo una sensación interna, sino que otros también lo notan. Y aquí es donde muchas veces los líderes espirituales juegan un papel clave en la activación del discernimiento. Las personas con el don del discernimiento a menudo reciben confirmación de líderes espirituales sobre su llamado. Puede ser un pastor, un mentor, un maestro de la fe o incluso un amigo en la iglesia. De alguna manera, Dios usa a otros para validar lo que ya ha estado despertando en su interior. Esto no significa que necesiten la aprobación humana para ejercer su don. Pero cuando un líder espiritual reconoce el discernimiento en alguien y lo anima a desarrollarlo, esto sirve como una señal poderosa de que Dios está activando algo especial en su vida. Moisés confirmó el liderazgo de Josué. Elías ungió a Eliseo. Pablo reconoció el llamado de Timoteo. En cada caso, un siervo de Dios ayudó a otro a entrar en su propósito. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios ha usado hombres y mujeres de fe para reconocer y activar dones en otros. Samuel fue guiado por el sacerdote Elí para aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús identificó el potencial en Pedro y le dijo que sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Estos momentos de confirmación no fueron casualidad, sino parte del plan divino. Muchas personas que poseen el don del discernimiento sienten un deseo profundo de ser usadas por Dios, pero no saben cómo comenzar. A veces, la confirmación de un líder espiritual es lo que necesitan para dar el siguiente paso. Dios habla a través de su iglesia, y cuando un líder reconoce el don en alguien, es una invitación a desarrollarlo y ponerlo al servicio del reino. Este reconocimiento no siempre llega de inmediato. Hay quienes pasan años sintiendo que tienen un llamado, pero nadie lo confirma hasta que Dios pone a la persona adecuada en su camino. Cuando esto sucede, es como si una puerta se abriera y la persona finalmente entendiera que su discernimiento no es una casualidad, sino un propósito divino. Es importante notar que la confirmación de los líderes espirituales no es una validación de la identidad de la persona, sino del don que Dios ha depositado en ella. No se trata de buscar la aprobación humana, sino de entender que Dios usa a otros para guiarnos en nuestro llamado. Un ejemplo claro de esto es Eliseo, quien fue confirmado por Elías. Aunque Eliseo ya tenía el deseo de servir a Dios, fue Elías quien lo llamó y le transfirió su manto profético. Esta confirmación no hizo que Eliseo fuera especial, pero sí le dio la confianza y la autoridad para caminar en su propósito. Otro caso interesante es el de Timoteo. Pablo le escribió: «No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio». 1 Timoteo 4:14. Esto nos muestra que muchas veces los dones espirituales son reconocidos y activados a través de la oración y la imposición de manos por parte de los líderes de la iglesia.
Cuando alguien con discernimiento recibe esta confirmación, suele experimentar un despertar espiritual más profundo. Comienza a entender que su don no es solo para él, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Esto puede llevarlo a involucrarse más en la obra de Dios, a compartir sus impresiones espirituales con más confianza y a ejercer su don con mayor autoridad. Sin embargo, la confirmación de un líder no significa que todo será fácil. David fue ungido por Samuel como rey, pero pasó años en el desierto antes de ocupar el trono. Pablo fue llamado por Jesús, pero tuvo que pasar un tiempo preparándose antes de comenzar su ministerio. La confirmación es solo el comienzo de un proceso de crecimiento y maduración. Otro punto clave es que no todos reconocerán el don de inmediato. Hay personas que tienen discernimiento, pero no son comprendidas por su entorno. A veces, incluso dentro de la iglesia, pueden encontrar resistencia. Pero esto no debe desanimarlos. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyo llamado fue cuestionado al principio, pero que finalmente fueron usadas poderosamente por Dios. Es importante que quienes tienen este don se rodeen de personas que los edifiquen. Si un líder espiritual reconoce el discernimiento en ellos, deben acercarse a esa persona para aprender y crecer. El discipulado es clave en el desarrollo de los dones espirituales. Moisés discipuló a Josué, Pablo guió a Timoteo y Jesús formó a sus discípulos. Nadie crece solo. El discernimiento también debe ser probado. No todo lo que sentimos o percibimos viene de Dios. Es por eso que la confirmación de los líderes espirituales es un filtro importante. Ellos pueden ayudar a discernir cuándo una percepción es de Dios y cuándo es simplemente una emoción o un pensamiento humano. Aquellos que reciben esta confirmación a menudo sienten que su relación con Dios se fortalece. Saben que no están imaginando cosas, sino que realmente Dios les ha dado un don especial. Esto les da la confianza para buscar más de Dios y para usar su discernimiento de manera responsable y en obediencia a la voluntad divina. Pero hay algo más. Aunque los líderes espirituales pueden confirmar el don, el discernimiento es un llamado universal para todos los hijos de Dios. No es un privilegio de unos pocos, sino una herramienta que Dios quiere que todos desarrollen. El discernimiento es una invitación para cada creyente que desea caminar en la verdad y no ser engañado por el enemigo. Y cuando alguien empieza a entender esto, su vida espiritual da un giro. Se da cuenta de que el discernimiento no es solo para un grupo selecto, sino que es un llamado para todos los hijos de Dios. Y aquí es donde llegamos a la última señal, el llamado universal de todos los hijos de Dios al discernimiento. El discernimiento no es un don exclusivo de algunos, sino un llamado universal para todos los hijos de Dios. En un mundo lleno de confusión y engaño, el Señor quiere que cada creyente tenga la capacidad de distinguir la verdad del error, escuchar su voz y seguir su voluntad con claridad y seguridad. Jesús lo expresó claramente cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. Esto significa que todo aquel que ha recibido a Cristo puede desarrollar una sensibilidad espiritual que le permita caminar en luz y no ser engañado. No es cuestión de suerte ni de privilegio, sino de una relación profunda con Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que el discernimiento era una herramienta clave para los siervos de Dios. Moisés lo usó para guiar al pueblo de Israel. Daniel lo utilizó para interpretar sueños y entender los tiempos. Samuel lo aplicó para reconocer la voz de Dios desde su niñez, y Pablo dependió de él para diferenciar la verdad de las mentiras del enemigo. Si ellos necesitaron discernimiento para cumplir su misión, ¿cuánto más lo necesitamos hoy? Este llamado es más importante que nunca. Vivimos en una época donde la mentira se disfraza de verdad,
donde lo bueno se llama malo y lo malo es celebrado como bueno. Sin discernimiento es fácil caer en engaños, seguir caminos errados y tomar decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Por eso, la palabra nos exhorta a probar los espíritus y a no aceptar cualquier enseñanza sin discernir su origen. 1 Juan 4:1. El problema es que muchas personas no saben que el discernimiento está disponible para todos. Creen que es algo reservado para pastores, profetas o líderes, cuando en realidad Dios quiere que todos sus hijos puedan identificar su voz, distinguir entre lo santo y lo profano y tomar decisiones con sabiduría divina. Este don no solo protege al creyente, sino que lo capacita para ser de bendición para otros. Quien desarrolla discernimiento puede ayudar a su familia a evitar peligros, aconsejar con sabiduría y reconocer las estrategias del enemigo antes de que causen daño. Es un regalo que no solo transforma la vida de quien lo posee, sino también la de quienes lo rodean. Sin embargo, el discernimiento no surge de la nada. Debe cultivarse. Se desarrolla con la oración, la meditación en la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Jesús prometió: el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Cuanto más buscamos a Dios, más aguda se vuelve nuestra capacidad de reconocer su voz y de diferenciar entre lo que proviene de Él y lo que no. Una de las formas más efectivas de fortalecer el discernimiento es llenarse de la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de toda verdad y funciona como un filtro para evaluar lo que escuchamos, vemos y sentimos. El salmista lo expresó así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Quien estudia las Escrituras aprende a pensar como Dios, y esto lo protege de ser engañado. También es fundamental aprender a escuchar al Espíritu Santo. Su voz no siempre es audible ni dramática. Muchas veces es una impresión en el corazón, un pensamiento persistente o una paz inexplicable que confirma la dirección correcta. Elías aprendió que Dios no siempre habla a través de truenos o terremotos, sino en un susurro apacible. 1 Reyes 19:12. El discernimiento también se fortalece cuando alguien se rodea de personas sabias y piadosas. La Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Compartir con personas maduras en la fe ayuda a evitar errores y a confirmar si una decisión o percepción realmente viene de Dios. No obstante, quienes buscan vivir en discernimiento deben estar preparados para enfrentar oposición espiritual. El enemigo odia que el pueblo de Dios desarrolle este don, porque sabe que esto lo hace más resistente a sus estrategias y engaños. Por eso, intentará sembrar distracción, dudas o desánimo. Sin embargo, cuando una persona está firmemente arraigada en Dios, ninguna mentira puede desviarla. Un gran ejemplo de esto es Nehemías. Cuando Dios lo llamó a reconstruir los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron desmoralizarlo, engañarlo y detener la obra. Pero gracias a su discernimiento, Nehemías no cayó en sus trampas y cumplió con éxito la misión que Dios le había dado. Cada creyente es llamado a ser un vigilante espiritual, alguien que no se deja llevar por las apariencias ni por las opiniones humanas, sino por la verdad de Dios. En tiempos de incertidumbre, el discernimiento se convierte en un escudo protector que permite caminar con firmeza en medio de la confusión. Dios no llama a su pueblo a vivir en ignorancia ni a ser víctimas de engaños. Su deseo es que cada hijo suyo desarrolle un discernimiento profundo, tome decisiones con sabiduría y camine en la luz de su verdad. Por eso, este llamado es más que una opción, es una necesidad espiritual. En estos tiempos, más que nunca, Dios busca hombres y mujeres que sean capaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y la oscuridad,
entre su voluntad y los engaños del enemigo. El discernimiento no es solo un don, es una forma de vida. Es la seguridad de caminar con los ojos abiertos, con claridad y con una dirección divina que no falla. Es el anhelo de vivir en verdad y de conocer a Dios más allá de lo superficial. Quienes aceptan este llamado descubren que la vida en Cristo no es incierta ni caótica, sino llena de propósito, dirección y seguridad en la voluntad de Dios. Porque quien tiene discernimiento no vive en la confusión, sino en la certeza de que su vida está en las manos de su Creador. Ahora que conoces estas 7 señales, la pregunta es, ¿las has notado en tu vida? ¿Has sentido esa inquietud en tu interior, ese deseo de buscar más de Dios, esa capacidad de ver lo que otros no ven? Si es así, entonces Dios ha puesto en ti este don, y ahora depende de ti desarrollarlo. El discernimiento no es un lujo, es una necesidad espiritual. Vivimos en tiempos donde el engaño está en todas partes, donde muchas voces intentan confundir y desviar a los hijos de Dios. Pero quienes tienen discernimiento no son fácilmente manipulados, no son presas del miedo ni del error, porque caminan en la luz y la verdad. Por eso te animo a cultivar este don. Pasa más tiempo en oración, sumérgete en la palabra de Dios y pide al Espíritu Santo que afine tu percepción. Dios quiere hablarte, quiere dirigirte, quiere abrir tus ojos a cosas que otros no pueden ver. Pero para eso necesitas estar dispuesto a escuchar y obedecer. Así que dime, ¿cuál de estas señales has identificado en tu vida? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu experiencia. Y si este mensaje te ha bendecido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estos temas profundos de la fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hemos hablado sobre el don del discernimiento, sobre la capacidad de escuchar la voz de Dios y caminar en la verdad. Pero hay algo más, algo que muy pocos entienden. Las palabras que usamos pueden acercarnos o alejarnos del Espíritu Santo. Sí, hay ciertas palabras que el Espíritu Santo ama escuchar, palabras que no solo transforman nuestra relación con Dios, sino que activan su poder en nuestra vida. Palabras que abren puertas en el mundo espiritual, que sanan, que liberan, que traen dirección y revelación. ¿Quieres saber cuáles son? En el próximo video te revelaré las palabras que casi nadie usa, pero que pueden cambiarlo todo en tu vida espiritual. No te lo pierdas. Nos vemos allí.